Hola, muy pero muy buenos días a todos los nacidos bajo el signo de Cáncer. Les doy la bienvenida a este su canal Alelía Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Recuerda que los días viernes sorteamos entre nuestros suscriptores una lectura totalmente gratis a aquellos que hayan cumplido con los requisitos que decimos durante el video, como forma de agradecimiento porque por ustedes podemos alimentar un día más nuestro refugio de animalitos rescatados. Vamos a comenzar con esta lectura. Es general, no tiene fecha específica. Si no conoces, si no resuena contigo, puedes ir a tu ascendente. No todo tiene que resonar y no va a resonar con todos. Si no conoces tu ascendente, en la cajita de descripciones te dejé el link para que lo sepas y vamos a comenzar. Esta lectura tampoco tiene sexo, género o identidad, pues a quién va dirigido. Entonces quiero que lo tengan muy presente. Y bueno, comenzamos con un mensaje general, luego vamos al amor, luego los solteros y después pasamos a la economía, ¿ok? Es importante que se queden para nosotros hasta el final porque el tiempo de visualización cuenta muchísimo y esa es su forma de apoyar nuestro refugio, ¿listo? Entonces no se vayan hasta que el video no termine. Primer mensaje para Cáncer durante estos días de parte del Tarot de los Ángeles y te dice: los amigos son tu cielo. Siento que estás pasando quizá algunas situaciones un poco complejas, Cáncer. A veces te sientes solo en medio de todo este camino, en medio de como de las dificultades. Sin embargo, es hora de que empieces a mirar alrededor tuyo y te des cuenta de que existen personas para las cuales tú eres definitivamente muy, muy importante. Los amigos son todos aquellos hermanos que la vida nos puso en el corazón. Entonces, en este momento quizá necesites una conversación para poder aclarar tus ideas, para poder desahogarte, para poder despejarte, para poder tener un aire o un respiro. Invita, llama, escríbele a ese amigo, cuadren una cita, así sea por videollamada, pero siento que necesitas hacer esto, Cáncer, lo necesitas hacer con urgencia. Segundo mensaje general para todos los Cáncer de parte de los angelitos, te dice: sanarás para ser mejor. Y esto aplica tanto para el plano físico como para el plano emocional, Cáncer. Recuerden que todo aquello que sucede dentro de nosotros se exterioriza cuando no lo manifestamos. Entonces muchos de ustedes han estado padeciendo dolores crónicos, dolores de cabeza, insomnio, dolores de garganta, dolores en las articulaciones. Y todos los dolores que nosotros tenemos en el cuerpo siempre tienen un significado. Por ejemplo, estas personas a las que les duelen tanto las articulaciones son personas que están muy acostumbradas a llevar cargas más grandes y a llevar cargas de otras personas emocionales. Entonces, te dice que sanarás, pero también hay que ver qué es lo que tenemos que sacar de adentro para poder permitirle al cuerpo también sanar, Cáncer. Tercer mensaje: tu memoria guarda la justicia. Me dice que hay un asunto súper importante aquí para poder sanar y es perdonar. El exceso de rabia, de ira, de rencor generalmente se manifiesta a través de cáncer, a través de úlceras, de gastritis y enfermedades biliares y del hígado. Entonces siento que necesitas perdonar, necesitas dejar unas cargas en el pasado, sanar las heridas, hacer los procesos de duelo que estén pendientes para poder seguir adelante, Cáncer. Ese es tu mensaje general. Vamos a pasar al mensaje de amor para todos aquellos que tienen una conexión especial con alguien. Luego seguimos con los solteros. Y respecto a esta conexión les aclaro, pueden estar juntos o separados, ser el novio, el crush, el amante o el ex, y eso no afecta a esta lectura. Pensamientos de esta persona hacia ti. Habrá una comunicación súper importante. Esta persona, si están peleados o si están terminando o han terminado, esta persona llega con una propuesta, con un acuerdo. Llega en el plan de negociar contigo. Llega definitivamente con la intención de poder conciliar. ¿Cómo se va a poder recuperar esta relación? Te dice a través de esta carta de las de bastos.
La misma carta me dice que inicialmente el acercamiento puede que no sea presencial, sino que sea a través de mensaje de texto, de Facebook, de WhatsApp, de no sé, de Telegram. Y creo que esta persona va a estar ahí como intentando tantear el terreno a ver qué es lo que pasa. Y sé que por ahí hay un cáncer que me está escuchando, John. Entonces es posible que esta persona se comunique durante estos días. Hay una situación que ha cambiado emocionalmente en tu persona especial cáncer y es el hecho de que se siente algo débil, se siente sin fuerzas, siente que su voluntad y su orgullo ha sido quebrantado. Creo que ya no puede más con ese orgullo que tiene en este momento. Me dice que vuelve, esta persona te va a proponer un inicio desde cero. Vamos a ver si esto te conviene o no. Sí, definitivamente te conviene. Me dice que este distanciamiento ha servido como un aprendizaje. También me habla que en el caso de retomar o continuar una relación, esta se va a dar en unas condiciones mucho más equilibradas. Entonces creo que es algo bueno y es algo positivo para todos ustedes. Cuídate mucho de las mentiras. Cuídate mucho, pero no de las mentiras de tu persona especial. Cuídate mucho de mentiras, rumores o chismes que puedan estar generando alrededor de toda esta conexión, alrededor de toda esta relación, porque podrían como intentar separarlos. Sin embargo, se superan. Miren que la carta de la rueda de la fortuna como resolución de toda esta situación nos aparece al final y es una carta buena, una carta maravillosa porque nos indica un giro de 180 grados. Entonces veo que es una época de sanar en esta relación también, una época de poder encontrar el equilibrio. Me encanta saber porque reconectan para poder despejar dudas, para poder cerrar ciclos malos y poderle dar inicio a una relación mucho más equilibrada, más estable, más bonita, más sana emocionalmente, ¿sí? Y eso me encanta para todos ustedes. Veamos qué más nos dice el tarot. Definitivamente es muy bueno. Aquí me habla acerca de la tranquilidad, de que por fin llega la paz a esta relación y es que esta reconexión entre ustedes, aunque no hayan terminado, se hará una reconexión emocional que les va a permitir hablar en paz y en tranquilidad y en armonía ciertos problemas que han venido presentando ya desde hace varios meses. Entonces creo que se augura una muy buena etapa. También me habla de la solución de problemas económicos que estaban afectando a la relación de pareja como tal. Entonces me alegra. Me encanta porque esa mariposa me indica transformación, me indica transmutación, me indica un cambio, evolución y crecimiento, maduración. Por fin esta carta vence todas estas crisis, estas lágrimas, estas tristezas. Siempre esta va a estar superior a este 9 sobre este 10. Y me dice, si esta persona te busca, tú no te vayas a poner de digno o de digna, porque te conviene realmente arreglar las cosas, ¿sí? Es tiempo de ceder un poquito, es tiempo de llevar las cosas más en armonía y en tranquilidad, no de sacarnos cuestiones pasadas como a flote solamente para recriminar. La idea es hablar para encontrar soluciones. Bueno, la carta de la amistad te marca en el hecho de que primero que todo los amigos te pueden dar otra perspectiva sobre lo que está sucediendo en tu relación y segundo también te va a marcar muchísimo el hecho de dialogar en armonía con tu pareja. Esto me lo recalca muchísimo para ti cáncer, que tienes una conexión. Ya sabes que esta persona se pondrá en contacto y va a reconectar para poder sanar cuestiones. Sufrirás una transmutación. Mira la carta, cómo coincide, cómo todo. Bueno, nada es coincidencia, pero como todo sí se va dando. Y miren que vamos a sacar el angelito. Lo tenía por acá debajo, ahora que lo veo. Como todo se va como conectando, ¿sí? Todo va uniéndose dentro de la lectura y esta transmutación será para bien. Recuerden esta carta de la rueda de la fortuna durante estos días y la comunicación que se acerca. Entonces, a tener la mayor disposición, a estar abiertos al diálogo, porque las cosas se pueden solucionar cáncer. Me encanta saber que para ustedes algunos va a significar un avance y mucha tranquilidad, como me decía ese 9 de copas, ¿ok? Vamos a pasar entonces a la lectura.
Para los que están solteros, para ustedes primero siempre leo la parte profesional y los invitamos hasta que se queden hasta el final porque así apoyan nuestro refugio de animalitos con el tiempo de visualización. En la parte profesional para los que están solteros, ya que algunos están súper enfocados en esta parte, me dice que sientes una dicha incompleta. Hay algo que en tu trabajo o en tu parte económica, a pesar de que a algunos de ustedes les está yendo bien, sienten como que no es suficiente, como que no están plenamente desarrollándose en todas sus capacidades. Algunos a veces como que están bastante aburridos del lugar en el cual se encuentran trabajando, en el cual se encuentran laborando, por un mal ambiente laboral, me dice. Personas como que intentan generar un mal ambiente allí, obstaculizar que se consolide un negocio, un trabajo, un proyecto, unas metas, generar desunión con tus compañeros, con tu jefe, pero esto se debe a mucha envidia. Wow, todas las cartas estuvieron muy conectadas. Entonces creo que te recomiendo la limpieza del huevito. Te hará muy bien para limpiar toda esta situación de mala energía. Vamos a barajar un poquito estas cartas. Para el plano de lo sentimental, vamos a ver qué te recomienda. Me dice que hay alguien que te piensa con mucha timidez, cáncer soltero. Hay alguien que gusta de ti y no es capaz de hablarte en este momento. Es una persona, aquí estás tú. Me dice que te mira como una persona que le genera mucha intriga, ¿sí? Pero al mucho tiempo te mira como con celos, piensa en ti y al mismo tiempo te mira con celos, te piensa con celos esta persona, aquí estás tu cáncer. Y sus pensamientos hacia ti son súper fuertes. Creo que es alguien que tiene como ese sentido de protección y por eso los celos. Veamos qué pasa con esta persona. Me dice que es una mujer o un hombre, bueno, una persona en general muy inteligente, que profesionalmente es alguien que se destaca mucho, que es alguien que podrías incluso tú estar admirando y que esta persona también te ha puesto entre ojos, pues en el sentido bueno para el amor y que te mira con muchos celos. Puede ser alguien relacionado con tu trabajo. Veamos qué pasa con esta relación. Me dice que sí, o sea, la relación entre ustedes dos puede fluir, lo que pasa es que es bastante tímida para hablarte acerca del tema y si tú sabes quién es, te recomiendo que tomes la iniciativa, que tomes valor, así como esta sota, que tomes valor. Me dice que realmente falta un poquito de madurez para poder tomar la iniciativa. Esta mujer o este personaje piensa que eres tú quien debe tomar la iniciativa, pero veamos algo más, porque no sé, hay algo que no me cuadra en esta lectura. La carta de la templanza me dice que definitivamente cualquier relación con esta persona se podría dar, pero que esta persona tendría que cambiar ciertos aspectos o desde un inicio ustedes dejar como muy claro qué es lo que están esperando o quieren el uno del otro, qué es lo que van a permitir y lo que no. Es una persona de tu trabajo o alguien que en el plano profesional tiene una vida muy sólida, muy consolidada ya, ¿sí? Veamos el mensaje directo para los ángeles, para las personas de cáncer de parte de los ángeles. La lucha te hará próspero. Tiempo de trabajar mucho, tiempo de focalizarse también en los sueños, a pesar de toda esa intriga, toda esa mala vibra que había allá arriba hace rato en la lectura de la economía. Pero es tiempo de conquistar tus sueños. Me dice que tienes luz verde para poder ir tras cualquier meta, sueño. Eso sí, te recomiendo una limpieza y mucha protección. Puede ser con San Miguel Arcángel durante estos días que estás como decidiendo algunas cosas profesionales importantes o temas de dinero importantes. Vamos a ver qué nos depara para el plano general económico de todos los cáncer en este momento. Bueno, también gente intentando obstaculizar. Esta reina me habla acerca de una enemiga, enemigos pero que tienen muy poca influencia.
personas que quieren hacerte daño pero no lo han logrado y no lo van a conseguir porque el universo siempre va a estar respaldándote. Gente que quiere generar dudas, me dice, dudas respecto a tus capacidades, que te quieren hacer sentir inseguro en cuanto a lo que tú haces en tu trabajo, en tu negocio. Entonces quiero que las deseches. Gente que quiere verte estéril, no progresar en un trabajo. Entonces, cuando a veces la lectura nos muestra como estas cosas tan densas de energía, no es para que estemos comentando en los comentarios de que la lectura está muy mala vibra. No, trata de advertirles para que se protejan, para que lo hagan física, emocional y espiritualmente, se blinden de estas malas energías y ustedes puedan seguir adelante con sus sueños, sus metas y sus proyectos. Aquí nos está diciendo que alguien quiere hacerte dudar de tus capacidades y esto no está bien porque realmente eres un ser maravilloso, dotado de muchas cosas buenas y que finalmente termina consiguiendo todo aquello que se propone. Número de la suerte para ti, el 48. Y a ti que llegaste hasta el final, agradecerte, bendecirte, darte las gracias por llegar, contarte que los requisitos del día de hoy son estar suscritos, segundo, activar la campanita y seguirnos, y darle like a este video, y tercero, escribir la palabra mora en los comentarios. No olviden invitar a sus amigos y seguirnos en redes sociales. Bendiciones.